Bueno, bienvenido a otro curso de Yo Sigo UGR. Y bueno, hoy tenemos un clásico de nuestros cursos. Hacemos muchos cursos de este tipo históricamente desde que empezó Yo Sigo UGR, que son cursos dedicados un poco a las estancias postdoctorales, ¿vale? Son cursos dedicados a compartir experiencias y conocimientos sobre las diferentes estancias. Ya sabéis que todos los que estéis haciendo la tesis doctoral, pues tenéis que hacer una estancia, un pequeño trauma por el que hay que pasar, ¿vale? Para voy a quitar esto, que os vea la cara aquí. Y bueno, hoy para que nos cuenten esta experiencia, creo que Elvira nos ha organizado aquí toda la sesión y bueno, contamos con Elvira González Salmón, que es compañera mía en el grupo de investigación S3, la unidad de excelencia que lleva el profesor Nicolás Robinson. Y bueno, ya he tenido experiencia haciendo una estancia y he invitado a personas que no conozco. Disculpa que no conozcas, pero bueno, he invitado a Juan José Feria y a Isia Romero. Imagino que cada uno vaya a contar una experiencia y además está muy bien porque la voy a contar en diferentes contextos, porque la estancia varía muchísimo, depende de dónde te vayas. Y tenemos una Unión Europea que imagino que corresponderá a cargo de Elvira, ¿no? Que creo que estuvo por Holanda, por Bélgica, ya no recuerdo dónde estaba Tina. En Holanda, Países ¿no? Bajos. Países Bajos. Sí. Y tenemos a Estados Unidos. ¿Quién se encarga de Estados Unidos? Bueno, esta puede ser Yo. una estancia bastante compleja ahora en la actualidad, ¿no? No sé cómo estará la cosa. Y bueno, y sí ahora imagino que hay que comentar la estancia en México con Latinoamérica, que además es un país con lo que se suele ver bastante estancia. Bueno, yo no me voy a enrollar mucho más. Simplemente agradeceros a Elvira, ahí sí el juego que participéis, que compartáis vuestra experiencia, que siempre es importante, y a los que estáis ahí escuchando, que escuchéis con atención, porque la verdad que yo cuando pienso en la estancia, como la hice en mi época, no tenemos tanta información, ni había tantos programas, me hubiera venido estupendamente tener información de primera mano. En fin, que disfrutéis el curso y muchísimas gracias. Os dejo los mandos. Yo voy a estar aquí detrás, voy a estar escuchando, ¿vale? Voy a estar pendiente de aceptar a las personas y si hay alguna incidencia estaré aquí también atento, ¿vale? Vale, Muy bien, genial. muchísimas gracias y adelante. Gracias. Yo voy a empezar compartiendo la presentación. ah, que se ve bien, ¿no? Entiendo. Ahí la estamos viendo perfectamente, Sí, se Elvira. ve. Sí. Sí, se ve, se ve. Perfecto. Genial. Vale, pues lo que ha dicho Dani, vamos a hablar de un poco nuestra experiencia con la estancia doctoral. Y el curso se va a dividir como en dos partes, más o menos. La primera es más general, cómo conseguir destino, financiación y qué gestiones hacer con la Universidad de Granada. Y la segunda parte sí que ya es cada caso específico, porque eso, pues no es lo mismo irse a México o Estados Unidos que quedarse por la Unión Europea. Entonces, bueno, empezamos ya con lo del destino. Bueno, gracias Elvira bueno, gracias por toda la presentación. Y bueno, yo voy a empezar hablando de cómo conseguir destino o cómo elegir destino, que es un poco la primera parte de la estancia y que hay personas que lo tienen más sencillo porque igual es una relación más evidente con su proyecto doctoral, pero hay gente que no lo tiene tan claro, ¿no? No es tan evidente. Entonces, bueno, yo lo primero que haría a la hora de elegir destino es preguntarme qué quiero o qué busco con la estancia, porque eso va a determinar mucho qué tipo de destino elegir, ¿no? Porque, bueno, podemos buscar un destino para profundizar en un tema, entonces podemos buscar un grupo especializado en nuestro tema, una profesora o un profesor especialista o con una perspectiva que nos interese. Tal vez nuestra tesis, ¿no? Ese fue mi caso, está situada en un contexto concreto, entonces pues es conveniente ir a ese contexto. Bueno, esa sería como una de las razones por las que irse, ¿no? Otra puede ser simplemente hacer contactos. Esa es otra razón por la que la gente también se va de estancia. Otra puede ser, pues, por ejemplo, ¿no? Yo conozco gente que hace, bueno, yo soy del ámbito de las humanidades, del estudio de la literatura, y conozco gente que hace tesis sobre literatura española, pero
pues la estancia nacional no cuenta tanto o les interesa irse a otro país para ver nuevas perspectivas, otras perspectivas que igual no te repercuten tanto en tu trabajo doctoral o en tu proyecto doctoral porque no hay tanta sintonía, pero siempre cambiar de contexto académico es muy inspirador y va muy bien, ¿no? Entonces, bueno, puede ser simplemente abrir nuevas perspectivas o hay quien se va de estancia simplemente por adquirir la mención internacional, simplemente por el mérito, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante tener muy clara la razón por la que nos vamos de estancia para regular y nivelar nuestras expectativas sobre la estancia. Porque eso, si eliges un destino simplemente porque quieres esa mención internacional, lo cual es una razón también totalmente respetable porque nos obligan un poco a tener ese mérito, pues bueno, luego si vas ahí y el grupo no te dice tanto o no tiene tanta repercusión en tu tesis, pues eso, ¿no? Un poco para que no haya decepciones, ¿no? Y lo mismo, si vas para profundizar en tu tema o para, sí, como poner muy en desarrollo tu proyecto de investigación, pues también tener muy claro que tú vas a tener que poner mucho de tu parte. Que eso ya lo hablaremos cuando hable de mi experiencia en México, ¿no? Entonces, bueno, eso, primero haceros esa pregunta. ¿Por qué queréis ir a la estancia? ¿Qué esperáis de la estancia para decidir entre un lugar u otro? Entonces, bueno, lo normal es que haya 3 caminos para decidir el lugar, ¿no?, al que nos vamos. El primero y el más común es irnos con un contacto de nuestros directores o de alguien de nuestros grupos de investigación, ¿no? Y ese es uno de los casos que creo que tanto Elvira como Juanjo fue un poco esa la vía, ¿no?, que se cogió. Entonces, bueno, pues eso tiene unas ventajas y puede tener otras desventajas, ¿no? Entonces, bueno, ellos contarán mejor cuál fue su experiencia con esto, pero bueno, la ventaja que suele tener es que pues ya es una persona que hay un afecto, que hay una cercanía contigo, ¿no? Porque hay una especie de relación personal ya trazada, ¿no? Aunque no os conozcáis personalmente, pero ya son como gente que tiene algún tipo de cercanía con tu director. Entonces, bueno, sabes que vas a ser bien recibido, que te van a acoger muy bien, pero puede ser que al coger o al elegir por el simple hecho de que es un contacto, pues puede ser que no sea una persona tan especialista en tu tema, ¿no? Entonces, pues no pasa nada, pero pues sabes que cuando llegues ahí vas a tener que moverte y buscar un poco grupos de investigación, gente que esté trabajando un poco en tu tema y buscarte un poco la vida si lo que quieres es profundizar en tu tema, ¿no? Luego, ¿no?, fuera de contactos o gente que ya tengamos como fichada por nuestros directores o nuestros grupos de investigación, se puede decidir o bien porque quieres entrar en un grupo de investigación que conoces con una especialidad temática cercana a tu tema de tesis, o luego hay gente también que se va porque, pues sobre todo esta gente que va porque necesita el mérito, ¿no?, de la mención internacional, pues lo más normal es que elijan una universidad con estatus, o sea, una universidad que esté alta en el ranking de Shanghái, ¿no?, especialmente. Entonces, bueno, son como estas 3 vías para decidir, ¿no? Y bueno, en mi caso yo elegí a una persona que no tenía ningún contacto, esta me la busqué yo, ¿no?, un poco por especialidad temática, sabía que me quería ir a México porque mi tesis pues está localizada ahí. Y entonces ya fue meterme en las universidades, en los diferentes grupos, buscar gente cuyos trabajos de investigación fueran cercanos a los míos, en fin. Ahí hay que hacer mucho curro de investigación y, bueno, pues lo bueno es que te vas a ir con una persona muy especializada, pero te puede pasar que llegues y no te acojan tan bien porque no hay esa relación personal ya trazada, ¿no? No fue mi caso, pero conozco gente que sí que le pasó. Entonces, bueno, tener en cuenta todo esto y bueno, lo hablaremos en la siguiente diapositiva, pero un poco la estancia sí que en cualquier caso te la haces un poco tú. O sea, te la tienes que currar mucho si quieres sacar sobre todo jugo para profundizar en tu tema y todas estas cosas.
Y ya en la vía del estatus de la universidad, pues simplemente mirad los rankings y buscad, ¿no? Haced ahí como una criba en las 10 mejores universidades, ¿no? Y luego ya factores a tener en cuenta dentro de que tengáis varias opciones o lo que sea, pues vuestras propias limitaciones económicas, porque, bueno, esto ya lo hablaremos cuando los papeleos, pero las ayudas normalmente suelen llegar después de haberte ido de estancia, entonces te lo tienes que pagar tú. A veces, sobre todo en los países más caros y en las ciudades más caras, no cubre todo lo que has gastado. Entonces, bueno, yo conozco el caso de un amigo que se fue a Taiwán y ha vuelto muy mal de dinero, ¿no? Entonces, también valorad lo que os va a suponer la estancia, ¿no? Otro factor a tener en cuenta es la situación de la vivienda, que va a hablar Elvira más en su experiencia, el idioma, ved también el ranking de universidades y, sobre todo, yo os recomendaría ir a una universidad pública porque de cara a la NECA se evalúa mejor también. Entonces, bueno, sí se puede, pero si tenéis como una cosa muy especializada en una universidad privada, también os cuenta la estancia y no pasa nada, ¿no? Pero siempre es mejor irse a una universidad pública. ¿Sí puedes pasar la diapositiva? Y entonces, bueno, ya para que no os frustréis tanto, ¿no? Es tan determinante el destino, es tan importante irte a un sitio muy alto en el ranking o muy especializado o tal, porque eso, ya lo veréis en los casos, ¿no? En nuestras experiencias, pero la estancia es, bueno, pues una experiencia a veces solitaria, un poco tiene sus dificultades, ¿no? No es como un Erasmus y bueno, a veces pues te quedas ahí preguntándote, ¿y me debería haber ido a otro sitio? ¿Debería haber hecho esto? ¿Debería haber hecho lo otro? Bueno, yo creo que eso te va a pasar aunque vayas al destino perfecto. Entonces, bueno, lo que tienes que tener muy claro es lo que pongo ahí de que la estancia la haces tú, que bueno, puse esa frase y me parece un poco como de eslogan de publicidad barato, ¿no? Evidentemente va a haber otros factores que influyan, pero sí que yo lo que he hablado con todo el mundo es que si tienes muy altas expectativas sobre la estancia, para cumplir esas expectativas va a depender más de ti que de cómo se comporte el resto de personas que te acojan y tal. Entonces, si tú llegas y ves que el tutor que has elegido igual no es el mejor, o sí que es el mejor, pero en unas cosas, pero en otras no, muévete, busca otros profesores, otros profesores para colaborar, porque ya el tutor no lo puedes cambiar, ¿no? Pero puedes colaborar. Al final, el director o el tutor de la estancia es como el tutor del doctorado, ¿no? Te sirve para firmar, ¿no? Los papeles, pero luego tú puedes hablar y puedes relacionarte con otros grupos de investigación, con otros especialistas. Entonces, bueno, muévete mucho, aprovecha el lugar en el que estés, que sea cual sea, te va a favorecer, ¿no? Y va a ser muy enriquecedor. Y luego, una cosa que sí que hay que tener en cuenta es que esta cosa de las estancias predoctorales, es decir, las estancias mientras haces el doctorado, es muy de la cultura académica europea y especialmente de la española, porque incluso en Europa este mérito de hacer una estancia predoctoral no es tan determinante, pero en España casi que ya es obligatorio hacerlo, ¿no? Aunque no sea obligatorio para tener el doctorado, es para tenerlo la mención internacional y para tener un currículum competitivo, ¿no? Pero en otros países no. Y en otras culturas académicas no. Por ejemplo, también ya lo hablará Juanjo, en América, o sea, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, es raro que haya gente que no haya terminado la tesis y que haga estancias. Están acostumbrados a estancias postdoctorales. Entonces, bueno, igual llegáis ahí y os tratan como un postdoctoral, de venga, háblame de tu tesis, como si la tesis estuviera acabada, ¿no? Mientras que en Europa igual sí que están más acostumbrados a que este tipo de estancias sea más un work in progress, de ir encaminando un poco un trabajo que todavía no está hecho, ¿no? Pero igual llegáis ahí y tenéis que hacer un poco de confrontación o esta cosa de decir, bueno, no, mi tesis no está acabada y vengo aquí con una especie de lluvia de ideas o con unas pinceladas que quiero un poco acotar, ¿no? Y eso, pues que vais a tener que hacer un trabajo activo de explicar
esta situación porque os van a tratar un poco de postdoctorales. Pero bueno, no pasa nada, simplemente lo mismo. Pues actitud activa y proactividad en todo y que no os merme el, es que debería tener la tesis más clara, debería tener la tesis más avanzada. No, ¿vale? Simplemente es esta cosa de cambiar de cultura y de espacio académico. Y bueno, pues simplemente invitaros a que entendáis la estancia como un momento de exposición, porque vais a estar muy expuestas, ¿no? Casi que es uno de los, mucho más que los congresos, ¿no? Es como uno de los momentos en los que difundir, explicar vuestra tesis, casi como de forma mucho más extensa, y sobre todo entendedlo como un work in progress, que en ningún momento os entre el complejo de esto debería estar más avanzado de lo que está, ¿no? Que es como una de los grandes ansiedades en el proceso doctoral, ¿no? Entonces, siempre tener muy claro que estáis realizando vuestra investigación, estáis realizando vuestro trabajo y no tenéis que tener ni conclusiones ni... En fin, pues si os vais de estancia en el cuarto año, pues igual sí, pero si os vais en el segundo o en el tercero, es normal no tener las cosas tan claras e ir un poco a que te aclaren determinados aspectos de vuestro trabajo, ¿vale? Entonces, simplemente esto, que lo tengáis muy en cuenta. Y por mi parte creo que ya está, esta parte. Sí, ahora pasamos a ver un poco el tema de la financiación, muy importante. Si tenemos FPU o FPI, pues está genial porque viene ya incluido la financiación en el contrato. Para aquellas FPUs, o sea, FPI ha venido siempre, pero las FPUs, si eres de antes del 2022, sí que hay que pedir una beca, que es lo que me pasó a mí porque soy de la del 21, entonces tuve que pedirla. Y la de este año ya cerró el mes pasado, pero realmente es la mejor ayuda que hay. O sea, si tenéis FPU o FPI, lo mejor que podéis hacer es usar esto, que como ahora ya viene incluida la financiación, simplemente con avisar a posgrado de que os queréis ir de estancia, ya se empieza el procedimiento para que os la den. Y cuando hablo de financiación voy a poner de ejemplo Países Bajos siempre para hacernos una idea porque todas estas ayudas dan diferente dinero dependiendo del país al que te vayas, pero para que pues poder comparar un poco, em, la ayuda de FPU por ejemplo daba 1.230 euros al mes y 600 para el viaje. Y después, más allá de FPU o FPI, la UGR tiene una página donde se ven, la verdad es que está bastante bien, tiene como listada todas las ayudas que hay, que es esta de estancias de movilidad internacional para estudiantes de doctorado. Y yo voy a explicarlas un poco ahora las que hay. Em, en este cuadro lo que vemos son las ayudas que puede pedir como todo el mundo, seas del área que seas y te quieras ir donde te quieras ir, ¿no? La del plan propio y programa Erasmus les he preguntado y la de 2025 al parecer está al caer. O sea, en poco se abrirá ya la convocatoria, pero de momento no hay fechas. Simplemente el año pasado pues fue, por ejemplo, la del programa propio por estas fechas. En febrero o marzo estaba ya saliendo la convocatoria y la de Erasmus hay 3 convocatorias distintas, pero la primera fue pues en abril. Bueno, la del programa propio, puedes irte a cualquier sitio mientras sea extranjero, o sea, España no cuenta, y tiene que ser una estancia de 3 meses. Ahí pone que hay excepciones, si te vas más o menos se puede justificar, pero en principio son 3 meses. Y de nuevo, ejemplo de Países Bajos, pues te darían 500 euros al mes y 360 para viajes, que es pues mucho menos, pero es sí. O sea, siempre que se pueda pedir la de FP o FPI, pues es mejor. Después he puesto una columna extra de seguro médico, porque eso es algo que a mí, por ejemplo, no me influenciaba al irme a la Unión Europea, pero a Juanjo Itziar sí. Y la verdad es que en la mayoría de las convocatorias no pone como nada de seguro médico, por lo que yo asumo que es por cuenta propia en general. Únicamente en las de Erasmus sí que ponía claramente que es por cuenta propia. Em, y, por ejemplo, la del programa propio el año pasado se pedía en 2024 para estancias que podían ser del curso 2023-2024. O sea, que pasa lo que decía Itziar de que probablemente te vayas de estancias sin tener el dinero todavía, ¿no? Yo, por ejemplo, teniendo la de la FPU, me fui a estancia en septiembre a diciembre y recibí el dinero en diciembre. O sea, ya al final también. Después la del programa Erasmus.
de nuevo, la de 2025 no ha salido aún, pero me han dicho eso, que en breve saldrá. Y el año pasado salió en 3 adjudicaciones distintas, en abril, mayo, septiembre. Es decir, como que dependiendo de las fechas en las que te vayas de estancia, la puedes pedir en la convocatoria de abril, mayo o la de septiembre. Y es para la Unión Europea o terceros países que están asociados y para estancias cortas de entre 5 y 30 días o largas de más de 2 meses. Y te dan, esta vez es menos, para el caso de Países Bajos sería 300 al mes y 360 euros en viajes y ponía 410 si son ecológicos, que creo que se refiere pues a ir en tren o cosas así. Y era el año pasado para movilizaciones hasta diciembre del 24, que supongo que este año será parecido. Después, las prácticas Erasmus, ya está abierta la convocatoria y ya hasta el 15 de mayo para pedirlo, que es de nuevo para Unión Europea y terceros, y es entre 2 y 12 meses con 450 euros al mes, que aquí sí que ponían que el seguro es por cuenta propia. Y luego están las del P10, que es una cosa también de la Universidad de Granada, que la diferencia con programa propio es que lo dan vicerrectorados distintos principalmente. Em, abrió hace poco la convocatoria desde el 3 de este mes y hasta mayo. Y luego hay otros plazos en septiembre y octubre. Que aquí sí que, aunque se pueda pedir en 3 plazos distintos, la recomendación es que lo pidáis cuanto antes, porque si se agotan las ayudas en la primera convocatoria, pues no salen el resto, ¿no? Y es para irse de estancia tanto en el extranjero como nacional entre 1 o 3 meses y aquí ya dan más dinero y son para movilizaciones hasta abril del 26. Eh, bien, estas son las que hay a nivel como general, pero también hay convocatorias más específicas. Si os interesan, pues las universidades de la Alianza Arcus, a través de Arcus, tienen ciertas ayudas también para movilidad. Si os interesa Iberoamérica, están la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, tiene sus propias becas, que hasta el 29 de abril se puede pedir. Y si os interesa el tema de ámbito marino y eso de investigación y de zonas, pues Andalucía, Portugal, Marruecos, están los de CEIMAR, que también tienen sus propias convocatorias hasta el 30 de junio. Y en esto, yo quería decir que, bueno, las fechas, la de la FPU, por ejemplo, ya acabó y algunas están ahora activas o a punto de abrirse la convocatoria. Entonces son como fechas muy parecidas, pero aún así como diferentes. Y yo lo que me pasó a mí es que pedí 3 ayudas y me volví un poco loca al final con tanto papeleo que es muy parecido, con fechas muy similares, tal. Entonces, entiendo la tentación de pedirlas todas, pero también eso puede ser abrumador pedir todo. Y los papeles son siempre muy similares realmente. Suele pedir como una memoria del trabajo, es decir, qué vas a hacer en la estancia y cómo eso ayuda a tu tesis y tu investigación en general. Una autorización del centro de adscripción, que es la Universidad de Granada, y otra autorización del centro de destino, que sería pues el país, la universidad a la que vas. Y a veces también algunas convocatorias piden como un currículum del supervisor que vas a tener allí y de el tuyo propio, pero esto pasa menos. Y, y ya está, la financiación. Vale, bueno, esta es la parte que me toca a mí, que es una parte que hemos incluido porque consideramos que es bastante necesario si nos vamos de estancia desde la Universidad de Granada, porque todas estas cosas, aparte del papeleo que hay que hacer a nivel ayuda, beca y tal, también tienes que certificar la estancia a nivel de nuestra universidad, ¿no? Entonces, por un lado, está la cuestión de la mención internacional de doctorado, que sería interesante revisar, porque siempre es interesante revisar las normativas, revisarlas antes de irnos, porque, por ejemplo, aquí os he puesto un pequeño párrafo dentro de la normativa en el cual se comenta que si se solicita la mención internacional de doctorado, la parte del tribunal de cuando defendamos nuestra tesis doctoral tiene que estar compuesta al menos por un experto que pertenezca a una institución no española con el título de doctor y distinto del responsable de la estancia. Estas son cosas que muchos de nosotros no sabemos cuando nos vamos, porque
hay gente, pues normalmente que cuando se va de estancia piensa, bueno, pues la persona que me va a coger allí me puede estar en el tribunal, ¿no? Y así, digamos, me quito de un plumazo quizás el problema de encontrar a una persona internacional. Pero en este caso, la persona que nos recibe y que nos firma, digamos, los papeles como tutor de la estancia, no puede estar en nuestro tribunal. Entonces, esto también en referencia a todo lo que brillantemente ha comentado Ichia sobre el tema de cuando nos vamos, es interesante para también plantearnos como una posibilidad de hacer contactos de cara a que cuando nosotros vayamos a defender la tesis tengamos una persona que hayamos conocido en nuestra estancia, porque eso además ayuda mucho porque conformar el tribunal también es un quebradero de cabeza. Entonces, bueno, esto es importante que lo sepamos porque la mención internacional de doctorado está estrictamente relacionada con nuestra estancia, ¿vale? En estos términos. Y luego, otra cosa que, bueno, no sale aquí, pero no sé si sabéis, creo que se va a hacer un curso ahora dentro de poco sobre cómo ha cambiado la normativa para también entre el depósito de tesis. Y entre estas cosas, bueno, pues tenemos que enviar nuestra tesis a expertos internacionales y tal, y se recomienda que la persona que esté en el tribunal sea la persona que también haya emitido el informe favorable de nuestra tesis como experto internacional, también para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? No es vinculante, creo, pero sí que se recomienda, ¿vale? Y luego, por otro lado, el papeleo. Esto para mí es fundamental porque son cosas que hay que hacer cuando nos vamos de estancia desde la Universidad de Granada y cuando, por ejemplo, tenemos becas de movilidad, sobre todo las de la FPU y FPI, que el papeleo es increíble. Se nos olvida esto, que es que tenemos que generar pues nuestra actividad en el DAT, tenemos que entregar un par de impresos, tenemos que adjuntar memorias, tenemos que adjuntar cosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la autorización para la estancia, ¿vale? Cuando nosotros nos vamos tenemos que decirle a la universidad que nos vamos y entonces generamos una solicitud dentro de nuestro portal de seguimiento académico de doctorando, generamos una solicitud en el apartado de solicitudes en el cual pues decimos, hay una pestañita que es estancia internacional. Pues en esa nosotros seleccionamos eso y añadimos un impreso en el cual ponemos la información básica de la estancia, dónde nos vamos a ir, con quién, incluso pone que añada el currículum del investigador, por ejemplo. Pero normalmente yo lo que entregué fue el impreso relleno. No sé si esta presentación la vamos a subir, pero bueno, ahí he puesto el enlace y la carta de invitación que nos hayan enviado a nosotros desde la universidad de destino. Esto se solicita antes de irnos, ¿vale? Porque se aprueba en consejo académico. Los consejos académicos se reúnen cada cierto tiempo. Entonces, nosotros lo solicitamos antes de irnos de estancia. Ellos se reúnen en el congreso, o sea, el consejo académico y dicen, vale. Y entonces, lo siguiente es que ellos ya te autorizan la estancia, ¿vale? Y además puedes poner si tienes financiación, etcétera. Y lo siguiente es que nuestro tutor académico nuestro tutor de la tesis genera, una vez que está aceptada esa solicitud, genera la actividad en el DAD, en el famoso DAD. Y en esa actividad es PD11 movilidad, la genera el tutor y rellena los datos. Y en esa actividad, cuando está rellena, nosotros, cuando hemos vuelto, entregamos el certificado de haber realizado la estancia y la memoria de actividades. A los que tenemos o hemos tenido ayuda FPU y FPI, es que es un requisito que te pide la propia ayuda FPU o FPI. Entonces, claro, entregamos esos documentos y punto. Pero los que no tengan ayuda y se hayan ido de estancia tienen que hacerle un certificado de que han estado allí, de fecha y tal, y la memoria de actividades, ¿vale? Es importante, eso lo rellenamos luego y ya mandamos la actividad a revisión, ¿vale? Y siguiente. Y luego, trámites administrativos, ¿vale? El seguro médico. Yo la parte, o sea, lo que yo conozco también por el tema de la ayuda es que el seguro lo gestiona la Universidad de Granada, o sea, te lo hace la Universidad de Granada, ¿vale? Pero Elvira ha comentado, y eso es cierto, que hay ayudas que no sé, como que pone, te lo gestionas tú o yo en la correlación entre la ayuda y lo que hace la UGR o no, yo solo sé lo de la FPU y
la FPU te daba dinero para el seguro y el seguro te lo hace la universidad, ¿vale? Esto ya os digo, es una cuestión de que como son varios frentes, por un lado están las ayudas dependiendo del organismo, por otro lado la universidad, pero hasta mi conocimiento es que la universidad te hace el seguro, lo único que creo que si le das dinero, porque la ayuda FPU le da el dinero del seguro médico directamente a ellos. Entonces te lo hacen ellos y además tienes el dinero y si no quizás tienes que argumentar que tienes el dinero tal y te lo hacen ellos, ¿vale? Pero lo más importante de todo esto es que para hacer el seguro médico tienes que saber muy bien las fechas de la estancia y del viaje. Y esto es un problema, porque muchas veces, y os hablo por experiencia propia y luego contaré yo el auténtico pifostio que viví yo con la fecha de la estancia, pero a ti te hacen un seguro desde que te vas hasta que vuelvas. Viaje y estancia. Y entonces o tienes totalmente seguras las fechas o luego van a tener que anular la póliza, volver a generarla, etcétera. Y digo esto porque las ayudas de la UGR, no de la FPU, por ejemplo, salen muy tarde. Y muchas veces tú tienes planificado el viaje, pero no sabes si te la dan o no hasta a lo mejor un mes y medio antes y tienes que modificar las fechas, que hay bastante gente que lo tiene que hacer. Entonces, es una movida tremenda tener que hacer todo esto, ¿vale? Pero eso es fundamental, las fechas para saber las fechas y el lugar de la estancia donde nos vamos a ir. Y luego el PERLICO es un trámite que, bueno, muchos conocemos en la universidad y tal, pero hay mucha gente que lo desconoce. Es básicamente como es un permiso para decir que nos vamos fuera, ¿no? Como trabajadores de la universidad. Y el PERLICO, de 1 a 3 meses, o sea, es como que es muy importante solicitarlo con antelación, ¿vale? Pero cuando es de 1 a 3 meses, es decir, menos de 90 días, pues con 15 días hábiles va más o menos bien. Esa es la normativa, digamos, de la fecha de cuando lo tienes que solicitar. Y con entregar la carta de invitación y el plan de trabajo detallado de la estancia va bien. Ahora, si nos vamos más de 3 meses, es decir, imagínate, 91 días, mi viaje dura 3 días más de los 90 días, pues ya entramos en más de 3 meses, ya tenemos que solicitar el PERLICO con 2 meses naturales de antelación. Si solicitáis el PERLICO en más de 3 meses y lo solicitáis con menos de 2 meses, os va a salir un aviso que dice que tenéis que justificar por qué lo habéis solicitado con menos antelación, ¿vale? Y luego tenéis que entregar ahí sí una memoria justificativa y un plan de trabajo, ¿vale? Y luego el modelo TA300, que es simplemente un modelo de la seguridad social, esto para gente que tenga contrato y tal, que es para trabajadores desplazados, pues esto te lo van a mandar a la universidad y lo tienes también que rellenar, ¿vale? Esto, digamos, son los 3 trámites que tienes que hacer antes de irte a nivel Universidad de Granada, más lo que he comentado antes del DAD y de la normativa, ¿vale? Y por mi parte, empezamos con las experiencias. Vale, pues empiezo yo con el caso de México. Bueno, yo creo que los 3 casos vais a poder aprender cosas para cualquier destino que vayáis a iros, ¿no? O sea, hay muchas cosas que son aplicables. Quiero insistir en lo que ha dicho Juanjo sobre el DAD y sobre todo sobre la solicitud previa, porque la Universidad de Granada os va a recordar lo del PERLICO, os va a recordar lo del formulario de Hacienda, y al final se acumulan tantos papeles que esto del DAD, que nadie te lo recuerda, tal vez no lo hagas. Yo, por ejemplo, no lo hice porque ni siquiera era consciente que había que hacerlo y lo estoy haciendo ahora y está siendo un lío. Entonces, bueno, y hay mucha gente en esta situación. Entonces, tener presente lo del DAD, lo de la solicitud previa y lo de la actividad, porque luego si no, bueno. Entonces, bueno, México, dentro de los destinos que pueda haber, pues es bastante sencillo en los papeles que son necesarios. Pues tienes que ir con un pasaporte. Mirad muy bien lo de la fecha de caducidad del pasaporte, porque, por ejemplo, en México, si te caduca con 3 meses o sea, si la fecha de caducidad está en menos de 3 meses, no te dejan viajar. O sea, y entonces puede ser que te vayas para allá y dentro de que estás ya en México
se pasa el plazo de esos 3 meses de caducidad y tú piensas que estás dentro del margen de caducidad, pero no. Entonces tienes que hacer unos papeles en la embajada y todo esto. Entonces, bueno, mirad que haya mucho tiempo de la fecha de caducidad para hacer el viaje. Luego, el seguro médico, que como ha dicho Juanjo, pues os lo proporciona la UGR, pero en cualquier lugar. Por ejemplo, tenemos un amigo que se fue a Estados Unidos y quería un seguro que le asegurara, que abarcara más cosas, aunque el de la UGR ya abarca muchas cosas, pero quería ir más seguro. Pues no sé, yo recomiendo la IATI, que lo pongo ahí, que bueno, es una empresa de seguros para viajes, que es bastante barato y tiene muy buena cobertura. Y luego la tarjeta de crédito, tarjeta de débito, que os recomiendo que sea de un banco virtual, aunque yo no di con la clave. No sé cuál es el mejor para irse a un país como México. Yo seguí pagando muchas comisiones de cajeros y todas estas cosas. Entonces, bueno, el máximo de efectivo que podáis llevar, pues mejor, porque vais a necesitar mucho efectivo, al menos en México. Y luego, estamos hablando mucho de los papeles de la UGR, pero en muchas de las instituciones a las que vayáis también vais a tener que hacer un procedimiento interno. Yo lo tuve que hacer en México y ahora yo me voy a ir a Brighton y también tengo un procedimiento interno en el que además hay unas tasas que hay que pagar. Entonces, bueno, informaros bien de todo esto porque de repente os puede llegar tienes que pagar 200 euros de administración y no contabas con eso. Entonces, bueno, para contar con todo, ¿no? Y sobre todo porque bueno, igual la institución a la que vas lo da por hecho y que tú sabes que tienes que hacer ese procedimiento y no. Entonces, bueno, siempre preguntad a vuestra tutora, a vuestra directora de allá si hay algún procedimiento interno. Y eso, y varía mucho, entonces tampoco se puede dar como un modelo. Entonces, bueno, pasa a la diapositiva. Vale, entonces mi experiencia en México, bueno, lo principal y lo que ya he comentado es que lo que fue más shock es que había un gran cambio de cultura académica respecto a la cultura académica que tenemos aquí, ¿no? Para mí fue muy enriquecedor y me abrió mucho las perspectivas. Entonces, bueno, lo primero con lo que te topas es con esta cosa de que no están acostumbrados a tener personas predoctorales. Entonces, no saben muy bien qué hacer contigo. No saben muy bien cómo tratarte porque están acostumbrados a tratar con gente postdoctoral, que ya tiene una investigación, que quiere alargarla. Entonces, bueno, tienes que hacer como todo un trabajo dialéctico de tratar con tus directores o con tu grupo de investigación. Vale, otra cosa, para contactar, ¿no? O cómo se hace como ese establecimiento de contacto, que en mi caso fue con una profesora de allí que vi que trabajaba mi tema, pues simplemente le escribís un correo, le comentáis que estáis haciendo la tesis. A mí, en mi caso, pues la profesora me pidió que le mandara pues el proyecto de investigación, en fin, como un trámite no formal, pero que pues más o menos es lo evidente, ¿no? Pues un poco contar que es tu investigación, por qué te interesa irte con ella y eso. Y pues normalmente te aceptan y ya está, ya inicias el procedimiento. Entonces, bueno, pues en México me topé con eso, con que no había tanta costumbre de tratar con gente predoctoral. Entonces, bueno, tú tienes que poner mucho de tu parte en no acomplejarte de pensar que tu proyecto va más atrasado de lo que debería ir, ¿no? Entonces, bueno, una vez ya pues les explicas, ¿no? Que tú estás en predoctoral, que tu tesis todavía no está hecha y que esto va a ser un work in progress, ya va perfecto. Y bueno, pues ahí también otra diferencia de la cultura académica es que hay una perspectiva muchísimo más política en todos los ámbitos, no solo, bueno, yo estoy en el caso de las humanidades, que tal vez es donde es más evidente poner una perspectiva política, pero es que yo me encontré que incluso en los ámbitos más científicos seguía habiendo como esa perspectiva política que a mí me enriqueció mucho, la verdad. Y para mí fue como un poco de soplo de aire fresco respecto a la cultura de aquí. Luego, otro cambio o otra diferencia de cultura académica es que son mucho más atentos al alumnado de lo que yo me he solido encontrar en Europa o, bueno, o en España, ¿no? Eso, pese a que no sabían muy bien qué hacer conmigo, todo el mundo me ofrecía ayuda, todo el mundo me ofrecía contactos, a la mínima que yo mencionaba algo me ponían en contacto con un profesor que bajaba ese tema
que igual era, pues eso, yo hago la tesis de literatura, pues igual era un profesor de economía, que ya veis lo poco que puede rozar con mi tesis, pues bueno, ese poco, pues el profesor estaba encantado de aportarme, ¿no? Entonces sí que hay mucha facilidad para establecer contacto con profesores y con grupos, incluso de otras universidades, que no son la UNAM, que es a donde yo me fui, ¿no? Y luego, pues en el caso de la UNAM, hay muchísimos medios en la universidad. O sea, hay un nivel de infraestructura cultural, unas bibliotecas, un nivel de actividad universitaria también que yo creo que no estamos acostumbrados. Y que yo creo que Juanjo también tuvo un poco esa experiencia en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es un poco cultura universitaria americana, de eso, ¿no? De una iniciativa estudiantil súper activa, unas instalaciones brutales, unos fondos brutales. Entonces, bueno, pues eso fue bastante determinante para mi tesis. Entonces, bueno, yo eso es un poco lo que destacaría, ¿no? Claro, mi experiencia es en la UNAM, que es pues la universidad más importante y con más medios de México, pero sí que sé que bueno, otras universidades igual no tienen el campus que tiene la UNAM, pero hay profesores brillantes en otras universidades, que igual llegáis al sitio, ¿no? Porque sí que es cierto que hay algunas facultades, algunas universidades que tú llegas y es como un edificio al uso no tan moderno, ¿no? Como podrías esperar, pero bueno, eso no quiere decir nada sobre la calidad de lo que se imparte en esa universidad. Entonces, bueno, si elegís otra universidad que no sea la UNAM, pues eso, que no os dé miedo, ¿no? O que no os desmoralice si llegáis y no es como el gran campus como es la UNAM y que todo el mundo espera que vayas a la UNAM y, en fin, ¿vale? Porque luego, pues como sucede aquí, los profesores se diseminan mucho porque es muy difícil conseguir plaza en la UNAM y hay gente muy experta y gente muy, sí, muy potente en otras universidades también. Entonces, ¿sí puedes pasar diapositiva? Vale, y ahora voy a hablar de cómo es vivir en Ciudad de México como gran ciudad, y yo creo que esto es lo más aplicable a otros destinos. No estamos nada acostumbrados a ciudades tan grandes, o sea, no nos podemos imaginar lo que es, ¿no? Vivir en ciudades como Ciudad de México, Nueva York, Los Ángeles, Buenos Aires, o sea, estas macro ciudades, Tokio también, ¿no? O sea, no podemos compararlo a la experiencia si hemos vivido en Madrid o en Barcelona, o sea, es otro tipo de gran ciudad, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucha paciencia porque y va a ser un factor que nos va a afectar en la estancia. O sea, yo tardé pues de 3 meses, 1 mes en acostumbrarme a vivir en un sitio así. Porque no porque te pase nada, simplemente porque es que tardas entre 1 hora y media y 2 horas en llegar a cualquier sitio. Y el espacio-tiempo casi que se te trastoca. O sea, yo me echaba a caminar y creía que habían dado media hora y miraba el reloj y habían dado 2 horas. O sea, se te trastoca y el nivel de energía que te consume vivir en ciudades así, vamos, no sé. Yo cada día volvía a casa como si hubiera vivido 1 mes fuera. O sea, como con cero energía. Luego, otra cosa sobre destinos como México, y esta cosa que tenemos la idea de México es un país barato. Vale, puede que México sea un país barato o puede que tengamos esa idea por el turismo, ¿no? Porque los alojamientos son más baratos o lo que sea. Pero Ciudad de México no es una ciudad barata, y menos para una persona que vive en Granada. O sea, tal vez para mí el nivel de vida es equiparable, ¿no? El precio de la vivienda, el precio del supermercado y tal. Para mí es comparable a vivir en Madrid o Barcelona, que bueno, no es lo más caro que puede ser, pero que ya es caro. Ya es caro sobre todo si vienes de vivir en Granada, ¿no? Y del precio de la vivienda en Granada y el precio de vida en Granada. Entonces, bueno, por eso os decía al principio que miréis muy bien cómo está el precio de vivir en esa ciudad, porque incluso si tenéis en la cabeza, vale, me voy a ir a San Francisco, sé que San Francisco es muy caro,
pero es que igual te pones a mirar y es mucho más caro de lo que pensabas. Entonces siempre mirad cómo está el precio de la vivienda, cómo está el precio, o sea, de cuánto te gastas en el supermercado, porque igual dices, bueno, pues ya está, no como fuera nunca y como en el siempre me hago la comida yo, pero es que igual hasta el supermercado es muy caro, ¿no? Que eso ya lo contará Juanjo, pues eso en Estados Unidos pasa, ¿no? Entonces, pues eso, que no vayáis con estos estereotipos que tenemos de estos países, de, bueno, esto es un país barato porque al final Ciudad de México es la capital, es una capital que está súper gentrificada, además gentrificada por población estadounidense que tiene muchísimos más recursos que los españoles, o sea, que hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, bueno, situaos siempre antes de elegir esto. Entonces, bueno, algo bueno que tiene que ser una ciudad tan grande, pues es que tiene muchísima cultura. Ciudad de México es la segunda ciudad después de Londres con más museos dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, museos de todo tipo, de ciencias, de humanidades, de arte, de antropología, en fin. Entonces es una ciudad muy rica y es muy activa porque hay, pues sobre todo esta cosa que también de que sea una ciudad con universidades tan potentes es que hay mucha actividad estudiantil y yo os invito a que disfrutéis y busquéis mucho eso, ¿no? Porque también, pues bueno, cuanta más cultura, cuanta más actividad juvenil haya, pues más posibilidad tenéis de hacer amigos y de tener como vuestro, bueno, pues vuestro lugar de confort, ¿no? Y vuestro grupo allá, que también es algo importante, ¿no? Tener como una red afectiva allá. Entonces, bueno, respecto a barrios para vivir, que esto igual solo le interesa a la gente que vaya a ir a México, pero bueno, creo que también hay ciertas recomendaciones que se pueden aplicar a otros destinos. Bueno, es difícil que te den una plaza en una residencia estudiantil en México porque no hay demasiadas, además son muy caras y bueno, y están un poco reservadas para los estudiantes que han pagado matrícula y, en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo sé que es difícil encontrar alojamiento en una residencia universitaria. Entonces, bueno, creo que va a pasar en cualquier sitio que busquéis y especialmente en estas ciudades que se tienen como peligrosas o de países peligrosos, que de esto vamos a hablar ahora. Cuando busquéis en internet mejores barrios para vivir en X ciudad, pues os van a salir los barrios gentrificados. Y los barrios gentrificados, pues puede que sean más seguros, pero son muchísimo más caros. O sea, yo, por ejemplo, no podía pagarme un alojamiento en los barrios centrales, ¿no? Entonces, bueno, eso, se aplica a Ciudad de México, se aplica a si vais a San Francisco, que también, ¿no? Tiene como bueno, pues ahí es una ciudad más peligrosa. Bueno, buscad mucho en foros qué otras opciones aparte de esos barrios gentrificados hay. Si os podéis pagar el barrio gentrificado, pues ya está. Pues id ahí porque tenéis como más seguridad de que vais a estar en un sitio más seguro, también pues más turístico y con otro tipo, ¿no? de vecinos y, en fin, pues eso. Entonces, bueno, en Ciudad de México los barrios gentrificados sí que se entienden como más seguros, son Polanco, Condesa y la Roma Norte y Sur, que son como los barrios del centro y del centro financiero. Pero yo, si vais a la UNAM, especialmente, que va a ser la mayoría de los casos, os recomendaría vivir un poco más al sur porque es más barato. Y mi recomendación es vivir en Narvarte, en Benito Juárez, en Coyoacán o en San Ángel. San Ángel es más caro, pero bueno, como estos barrios que están más cerca de la universidad, que no te van a salir como recomendados, pero que son súper seguros y que te pillan un poco más cerca de todas partes. Y luego también os he puesto Buenaventura porque es también un barrio bastante seguro y más barato, aunque está más lejos de la UNAM. Entonces, bueno, eso, mirad muy bien en estas ciudades grandes las distancias, porque por mucho que tengáis una línea de metro que os lleve directos a la universidad, esa línea directa pueden ser 2 horas de trayecto. Entonces, bueno, mirad muy bien qué os va a suponer, porque igual no tenéis que subir a la universidad todos los días, pero si tenéis que subir, priorizad vivir cerca de la universidad porque es el trayecto que más vais a hacer. Y luego eso, sí que otra cosa de la que os tendríais que informar en estas ciudades grandes es cómo están las redes de transporte público. En mi opinión, Ciudad de México tiene una red de transporte público
muy buena. O sea, si vives en un barrio muy periférico, pues no, pero no creo que sea el caso, no creo que os vayáis a vivir a un barrio periférico. Pero en general hay muchas tipologías, hay metro, hay metrobús, hay como tranvías, en fin, hay autobuses. Entonces, bueno, y todos son seguros realmente. Entonces, pues eso, informaros porque, por ejemplo, en Los Ángeles no hay esa red de transporte público tan fuerte, ¿no? Entonces, pues informaros muy bien de eso. Y bueno, eso, que esta experiencia en la Ciudad de México no es la de otras ciudades de México, ¿no? Porque Ciudad de México es un monstruo enorme, ¿no? Pero bueno, si os vais a Guadalajara, si os vais a Oaxaca, a Veracruz, en fin, eso ya son ciudades más semejantes a Madrid, Barcelona, en fin, es mucho más, no sé, es más familiar. Entonces, bueno, ya con esta imagen, la tercera imagen que veis ahí, el volcán que se puede ver desde Ciudad de México, aunque nunca lo vais a ver porque la contaminación no lo permite, ya pasamos a la siguiente diapositiva, que es la cuestión de la seguridad, que es lo que más os va a preguntar si os vais a estos países que se conciben como inseguros o más peligrosos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo estar seguro? ¿Cómo estar segura? Bueno, pues yo lo que os recomiendo es que os informéis bien sobre la realidad del país y evitéis un poco la prensa amarilla, porque a veces dices, venga, pues voy a leer periódicos del país. Bueno, pues en el caso de México y en el caso de estos países con un índice de criminalidad tan alta, la prensa también es muy amarillista y también te vas a enterar de cómo han descuartizado a la persona de la forma más precisa posible, ¿no? Entonces, bueno, informaos bien de cuál es la realidad, cuál es la razón por la que ciudades como Ciudad Juárez es tan peligrosa, porque no significa que vayas a ir a Ciudad Juárez y entonces 100% te vaya a pasar algo. Evidentemente es una ciudad donde vas a tener que tener más cuidado, no vas a tener la libertad de movimiento que tienes aquí en Europa, pero tampoco vayas pensando que te va a pasar algo seguro, ¿no? Entonces, bueno, informaros muy bien de la realidad del país. Concretamente en México, pues hay un término que se llama los puntos calientes, que son esas zonas del país donde hay un conflicto más abierto o más activo, especialmente pues, entre bandas, entre narcos, entre Estado y todo esto. Y bueno, pues informaros un poco de esos puntos calientes, pero si vais a esos puntos calientes no significa que os vaya a pasar nada, simplemente estar informados. Entonces, bueno, la mejor forma de estar informadas es atender a las recomendaciones de la gente que vive allí, hablar con la gente que es de allí y dejaros ayudar porque todo el mundo es también muy proactivo a ayudaros. Yo en la universidad con las profesoras todas me decían, tienes a gente, tienes amigos, en fin, todo el mundo está muy proactivo en protegerte y en cuidarte. Entonces, bueno, eso es algo bueno. Luego aquí os he puesto la imagen del vagón de las mujeres que hay en todo el metro en México, que son como vagones en los que solo se pueden montar mujeres, y lo mismo hay en el Metrobús, como zona solo de mujeres, pero bueno, yo me he subido al vagón mixto y no me ha pasado nada. O sea, que estos son simplemente como vías de seguridad y Ciudad de México es una ciudad súper, súper, súper segura. Entonces, bueno, por darme un poco de prisa que ya que se detalle un poco el tiempo, tener siempre en cuenta que atender a lo que te diga la gente y también tener en cuenta que tú tienes una diferencia de interpretación a la que tienen ellos, porque a veces tú puedes pensar que estás en un sitio seguro, pero si hay alguien que te dice que te vayas de ahí o que no vayas a ese sitio, pues atenderles. Especialmente la gente de clase media baja, porque la gente de clase alta te va a decir que todo es peligroso. Es la gente que vive más cagada, porque viven mucho de la mitología y luego tienen unos riesgos que tú como persona que no eres absolutamente rica, pues no vives. Entonces, bueno, sobre todo escuchar a la gente de clase media y clase baja, que son los que tienen más noción de la peligrosidad de las diferentes zonas. Y luego, por último, he puesto los terremotos porque es algo de lo que nadie me había avisado y a mí no me pasó nada, nadie me atracó, nadie me persiguió, no tuve ninguna situación, pero me comí 3 terremotos que no me esperaba y que dan mucho miedo también, pero bueno, también hay muchas medidas de seguridad para eso. Entonces, eso,
el terremoto os lo vais a comer, un atraco no. Entonces, bueno, pues eso, lo mismo. Hay muchas medidas de seguridad, hay muchos protocolos, entonces informaros de ellos y ya está. Esto es un poco lo que os diría. Ok, vamos ahora con la Unión Europea, que ese es mi caso porque fui a Países Bajos. Em, que yo, bueno, conseguí el contacto de la supervisora a través de mi tutor aquí de tesis y en Países Bajos y en general prácticamente toda Europa o Norte de Europa por lo menos, no hace falta saber pues neerlandés o alemán, lo que sea, suele ser 100% en inglés, al menos ese fue también mi caso. Y yo sí que noté como una cultura académica un poco más relajada, como a partir de las 5 ya nadie trabaja prácticamente, em, que es como pues un cambio. Y en ese sentido, las gestiones que yo tuve que hacer para ir a la Unión Europea siendo con pasaporte español, que también pues eso de la Unión Europea, es todo muy sencillo realmente. Sí que es verdad que al final es lo que decía Juanjo, que hay como muchos frentes, porque está el frente de papeleo con la universidad, papeleo con la financiación, papeleo con la universidad de destino, pero el resto de gestiones es mucho más sencillo. Con tener tu DNI o pasaporte en regla vas bien, la tarjeta sanitaria europea ya te cubre el tema de sanidad y se pide online y te lo envían a casa súper rápido, perfecto. Después, en el caso de Países Bajos, sí que hay que registrarse en la municipalidad en caso de que estés más de 4 meses, o sea que para muchas estancias de aquí ni siquiera se aplica esto. Y para el tema de pagos, sí que antes en Países Bajos tenían como, en vez de Visa o Mastercard, la tarjeta maestro, entonces si no tenías maestro, como que casi no podías pagar en ningún sitio, pero ya lo han solucionado, ya se puede pagar con prácticamente todo y no hay que hacer nada. Yo por lo menos no tuve que hacerme de otro banco ni nada. He puesto aquí lo de Revolut porque mucha gente se hace eso para irse a otros países, que es como una cuenta de banco online, ¿no? Pero al menos en Países Bajos no hay que hacerse nada realmente. Lo único es que no hay Tiki, que es como el Bizum de allí, que bueno, como son los holandeses, pues lo usan mucho, pero tampoco pasa nada. Se hacen transferencias, lo que sea, y va bien. El mayor problema que yo encontré en los Países Bajos es el alojamiento. La crisis de alojamiento que tienen allí es brutal, de las mayores en Europa, porque es que no, literalmente no caben, no hay espacio para todo el mundo, es una barbaridad. Em, entonces sí que es lo que realmente lo recomiendo para todos los países de la Unión Europea, porque la crisis de la vivienda es generalizada, ya la tenemos aquí también, pero especialmente en Países Bajos, pues lo recomiendo mucho más, que es em, mirarlo con toda la antelación posible, el alojamiento. Yo por lo menos conseguí alojamiento en una habitación una habitación que era una casa de 4 personas, éramos cuatro, 3 estudiantes de máster y yo, y pagaba 450 euros al mes. Y eso se considera barato y aceptable. Es lo mejor que encontré. Después, está bien preguntar a la universidad si tienen alojamientos destinados para investigadores visitantes, que yo en este caso en Países Bajos, en Delft, me dijeron que no, que mirara en Facebook. Y, o sea, que realmente es buen consejo, pero vamos, que no tenían. Y también haciendo cuentas, depende de pues la financiación que obtengas, igual puedes alquilar más meses de los que necesitas. Que no es que no es algo que pues quieras activamente hacer, pero a veces no encuentras justo un contrato para los 3 meses que vas a estar, pero sí hay una habitación que la alquilan pues justo por 5 meses, pues igual te compensa pagar 2 meses que no vas a usar realmente para tener ya un alojamiento asegurado, que es lo principal, conseguir un techo, y si con la financiación que tienes pues te da para pagar eso, es una opción. Que eso hice yo y conozco a más gente que también lo hace. En el caso de Países Bajos hay páginas web específicas como pues, el Idealista versión neerlandés, como la de Housing Target o Camernet, y los grupos de Facebook realmente
hay un montón, o sea, no es ninguna tontería la cantidad de ofertas que se ponen en grupos de Facebook de habitación en Delft o habitación en ciudades de alrededor. Em, pero hay que tener mucho cuidado con las estafas porque, lo dicho, la crisis que hay es tan grande que hay estafas por absolutamente todos los lados. Y al menos en el caso de Países Bajos es un país tan pequeño, o sea, realmente Países Bajos ocupa lo mismo que Extremadura. Entonces, puedes vivir en una ciudad de al lado, no tienes por qué vivir en la ciudad eh, en la que vas a estar y vas en tren o en bici, lo que sea, sin mayor problema, que eso es algo que la gente allí también hace un montón, vivir en una ciudad y trabajar en otra. Y yo la manera de encontrar alojamiento que al final encontré más útil es preguntar a absolutamente todo el mundo, supervisor, gente de la universidad, amigos, pero incluso gente que piensas que nunca ha estado en el país al que vas, se lo dices, porque igual tienen un primo que justo conoce a no sé quién, que deja la habitación en no sé dónde. O sea, em, al final es la forma en la que lo conseguí yo, por ejemplo, a través de amigos y mucha gente más. Y también el tema de poner una historia en Instagram diciendo que buscas habitación tampoco es una tontería. Al final que todo el mundo se entere porque por la menor casualidad que pase, igual así ya consigues alojamiento. Que es realmente es eso, el mayor tema con Europa. Después una cosa que me pasó a mí es que yo estaba en un departamento de otra área de investigación. Me metí en un sitio de matemáticas para el tema de la metodología, y lo cual estaba muy bien porque vi pues otras perspectivas de hacer ciencia, formas diferentes de investigar, pero también a veces sí que necesitaba un poco estar con gente que estudiara un poco lo mismo que yo, pues para hablar del tema, pensar qué piensan de la investigación, como un poco retroalimentación con la gente que estudia lo mismo que tú. Entonces, en mi caso, yo lo que hice, pues yo estaba en Delft en el departamento de matemáticas y cada 2, 3 semanas me iba a una ciudad de al lado, a Leiden, para visitar, para pues ir a seminarios y cosas del equipo de investigación de allí investigan cosas que se parecen más a lo que hago yo. Entonces, que eso también es una posibilidad, ¿no? Estar en una universidad, pero visitar otras eh, que te convengan. Y ya está. Vale, y ahora mi última, bueno, terminamos con Estados Unidos. Ahí empezamos con la foto de Donald Trump, básicamente porque supongo que cualquier persona que se va de estancia a Estados Unidos estará bastante, bueno, acongojada por la situación actual de bueno, migratoria y demás. Con respecto a Estados Unidos, lo más importante o sea, con lo que yo peor lo pasé y lo que más aconsejo a nivel general que se haga con toda la antelación posible es el tema del visado. Rápidamente, hay dos tipos de visado. Está la ESTA, que es una visa de turista de unos 90 días. Esta visa es la más recomendable, la más rápida y la más fácil. Cuesta $21, se puede solicitar hasta 72 horas antes de viaje y es muy recomendable si no tienes que estar más de 90 días en sudamericano. ¿Por qué digo esto? Porque personas que consigan la ayuda de la FPO y la FPI, eso no va a ocurrir. O sea, vais a tener que hacer el visado, la J1. Esta visa es que ya no es recomendable que se haga con mucha antelación, es que la tienes que hacer con mucha antelación porque tienes que implicar a la universidad de destino, a tu universidad, al ministerio, etcétera. Y se tiene que solicitar con mucha antelación porque tiene una fase que, bueno, ahora voy a comentar más o menos, pero digamos que cuesta mucho dinero y requiere mucho trabajo. Entonces, dentro de estas dos ayudas, o sea, de estos dos visados, la visa que generalmente una persona que se vaya de intercambio académico a Estados Unidos va a tener que pedir es la J1. Y además, esto es muy importante, deberíais si vais a ir a Estados Unidos de estancia, preguntar a vuestra universidad si os exige
la visa J1 o no, porque hay muchas universidades que no, pero hay otras que sí, por curarse en salud y sobre todo teniendo en cuenta la administración actual que está gobernando Estados Unidos, ¿vale? Entonces, aparte de eso, la visa J1 es obligatoria, ¿por qué? Porque para cuando nos vayamos con estancia FPU o FPI, porque uno de los requerimientos para que te paguen los gastos de viaje de la beca de la FPU y de la FPI a las estancias es llegar al destino o salir de nuestro destino, digamos, entre los 2 primeros días, los 2 días anteriores al día de la fecha de inicio de la estancia. Es decir, y irnos entre los 2 días después. Yo me fui del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Pues yo tenía que llegar entre el 30 y 31 de agosto y volverme el 1 o 2 de diciembre. No podía llegar el mismo día ni irme el mismo día. Entonces no os pagan los gastos de viaje. Por tanto, hay que irse antes y volverse después. Y eso implica que estás mínimo 91, 92 días fuera. Entonces, tienes que sacarte la J1 porque si te pillan en suelo americano sin visado que te corresponde, yo, gracias a Dios, ahí no tengo nada que aconsejar porque no me pasó, pero puede ser bastante jodido, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, con respecto a lo del visado, la J1, a pedirla con muchos meses de antelación. Esto fue mi absoluta crisis, lo pasé muy mal y de hecho esto desembocó en que mi crisis habitacional en Estados Unidos, de la que ahora os comentaré, y tienes que pedir lo mínimo con 2 meses. Yo tuve el problema de que la ayuda de las estancias salen muy tarde, es decir, la ayuda de las estancias salen en julio. Sí, y tienes que irte como creo que es de marzo, abril a diciembre, ¿no? Entonces, aparte de que evidentemente hay gente que se va y vuelve y ni siquiera sabe si le han dado la ayuda, es decir, que todas estas tonterías de irme un día antes, un día después, el dar esto, ya lo tienes que saber de antemano antes de pedir la ayuda y de saber si te la dan. Es que además cuando o sea, yo estaba esperando a que me la dieran para saber si irme en esas fechas o no. Es decir, o adelantarla o... Entonces, claro, eso a mí me provocó una inestabilidad completa porque hasta que no salió la ayuda de la estancia y yo confirmé que me la daban, no, o sea, no me compré los billetes, no hice todo porque al final depende de si te dan la ayuda de la estancia FPU o no, de que tú tengas que cumplir con esos requisitos de sacarte el visado, la J1. En caso de mi universidad me recomendaron que me sacara el otro visado, en la esta, pero yo les dije, si me dan la ayuda FPU, tengo que tener por narices la J1. Entonces, bueno, fue una locura completa. Ya os digo, 2 meses mínimo, tienes que, o sea, mínimo 3 organismos a tener en cuenta. Y aquí voy a rescatar lo que ha comentado Itziar al principio de las tasas internas y los plazos internos. A mí el visado me costó una tasa interna de la universidad de $600. $600 que yo pagué por irme a esa universidad y no a otra. Es decir, Universidad de Massachusetts, por cierto, fue a la que me fui yo, ¿vale? No para que la gente no vaya, sino porque, bueno. Entonces, yo pagué unas tasas internas que además se juntan con otras tasas que tienes que pagar y que sí son más generales, ¿vale? Y los gastos de visado que, perdón, estaba creo en la diapositiva anterior, en los gastos de visado de la ayuda FPU no están aparte, se incluyen dentro de los gastos de manutención. Es decir, es un dinero que tú pagas y que no recuperas, que pierdes literalmente en comida, ¿sabes? Porque está incluido dentro de los gastos de manutención. Esto es muy importante porque la gente piensa que los gastos de visado se cubren con una partida aparte y no es así, ¿vale? Entonces, esto es algo que no podemos controlar. Si cuesta ese dinero y tenemos que sacarlo, lo tenemos que sacar y es así, ¿vale? Y una cosa a este respecto que me he enterado ahora con lo de las tasas internas de las universidades es que hay formas de no pagarlas cuando, por ejemplo, porque muchas veces esas tasas es que te tienes que matricular de alguna forma en la universidad y realmente no es necesario matricularse. Y lo que pasa es que los profesores que te acogen no lo saben. Entonces, como informaros también mucho de eso, de si hay algún procedimiento para no matricularte y simplemente pagar tasas de administración, porque no es necesario matricularse para que te cuente la estancia.
Exacto, exacto. O sea, lo que pasa es que esto son tantas cosas que es un proceso tan catárquico que yo entiendo que, o sea, ya llega un punto que dices, venga, ya está. Y bueno, en el caso de Estados Unidos, además, hay una cantidad de burocracia tremenda, de todo tipo, te dan por todos lados, hablando mal y pronto. Entonces, bueno, y eso, primero pedimos los trámites burocráticos con la universidad, nos da el visado, etcétera. O sea, luego generamos la entrevista en la embajada y luego el visado tarda entre 1 y 2 semanas desde la entrevista. Por eso, 2 meses mínimo para generar todos estos documentos, entrevistas y tal con tiempo para poder irnos, ¿vale? Y otra recomendación es tener las fechas definitivas en la medida de lo posible, es decir, aquí es cuestión también de arriesgarse o no. Yo no me arriesgué, pero hay gente que compra los vuelos, elige las fechas y ya está, y se va con su dinero pensando que le van a dar la ayuda, pero luego a lo mejor esa ayuda no llega. En ese sentido, ahora lo comentaré, pero Estados Unidos es uno de los destinos más complicados para irse de estancia si no estás forrado, ¿vale? Y luego, pues eso, tener todos los documentos y dinero ahorrado. Yo ahorré dinero y por eso pude pagar los 900 pavos que pagué de visado, los 500 pavos que pagué de vuelo. Es decir, todas esas cosas son gastos que tú vas adelantando y es bastante duro porque todo eso lo tienes que saber para el visado. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como una cosa que tienes que sacar con bastante antelación y es importante que, es muy injusto, pero es importante que todo esto lo sepáis porque yo fue, bueno, golpe tras golpe, cuando tenemos otras cosas que hacer y muchas, en fin, y fue bastante duro el tema del visado. Siguiente diapositiva. Bueno, y se me ha olvidado decir, por cierto, que no, o sea, a pesar de lo que la gente piensa, no hay ninguna política actual del gobierno de Trump para limitar los visados, ni encarecerlos, ni nada. De momento no hay nada. Y no hay que tener miedo a eso porque realmente España, y es una cosa que te das cuenta cuando estás allí, es un país con el que no vas a tener ningún problema. En plan, quiero decir, cuando llegues allí, hay otros países que no quiero tampoco señalar porque juegan mucho con eso, pero hay otros países que sí, que están más atados a problemáticas de tipo visado, de tipo que te hagan, que te pillen ahí en la frontera y empiecen te lleven a una habitación aparte, te empiecen a preguntar y por qué vienes. Y incluso las universidades estadounidenses a veces recomiendan a los ciudadanos de esos países que tengan cuidado con los temas de visado y que lo lleven todo súper bien atado. Y de hecho la universidad en la que yo estuve de estancia recomendó a todos los estudiantes internacionales que volvieran después de las vacaciones de Navidad antes de que Trump tomara posesión. Pero insisto, son, bueno, situaciones como muy de prevenir, no muy previsoras, pero que no, realmente no hay nada ahora mismo que certifique que tú puedas tener un problema o que haya problemas con los visados. Con respecto al seguro médico, paso rápidamente porque ya lo he dicho, pero bueno, básicamente se saca, te lo saca la Universidad de Granada. Yo no tuve que ir al médico, gracias a Dios, pero mi propia universidad tenía un complejo hospitalario y policía propia. O sea, quiero decir que en el tema de los hospitales, incluso dentro de la propia universidad, te vas al médico y todo perfecto. Y con el seguro médico que te hace la Universidad de Granada, las coberturas básicas, básicas me refiero a cualquier cosa que te pueda pasar, están cubiertas. Luego la hipocondria nos puede llevar, como he dicho, a Itziar, a otras cosas, pero con el seguro de médico de la universidad vas que chuta. Y lo dicho, la ayuda de la FPU tiene una partida propia para el seguro y se lo da directamente a la universidad te lo saca. Tú no tienes que pagar nada del seguro, ¿vale? Y la siguiente diapositiva ya es sobre el tema del alojamiento y la manutención. La habitación en Estados Unidos es un país enorme, enorme. Cada estado tiene sus tasas, sus movidas, sus idiosincrasias, pero en general es un país tremendamente caro para todo. La vivienda en Estados Unidos está entre 700 y 900 dólares, la habitación, ¿vale?
Problemas. Pues hay problemas para estancias cortas. Elvira aquí ha comentado la situación que tuvo de tener que alquilar más meses. 3 meses, ya os digo, es un problemón en cualquier sitio al que os vayáis, exceptuando quizás ciudades más grandes como Nueva York, incluso Madrid, no sé, igual Itziar no tuvo ese problema en Ciudad de México, ciudades muy grandes que están acostumbradas a flujos de gente que vienen, que van, pocas estancias cortas, pero en ciudades universitarias, como la que yo estaba, que era Amherst, en Massachusetts, era una ciudad que viven de la universidad, los alquileres eran por semestre. Entonces, al irte 3 meses, ya os digo que yo no tuve ninguna posibilidad, ninguna. Y alquilar más meses, en mi caso, era un dineral y además era alquilarlo pues como todo el semestre. Luego, cuando la gente se iba, el subarrendamiento de las vacaciones también lo tenías que pagar tú. Era una locura. Por estas razones, yo, y hay cartas sobre la mesa, yo viví en un salón en mi estancia. Y esto es así. O sea, eran un apartamento que tenía 2 habitaciones y un salón. Y como están vacíos, el salón era tan grande que lo convertimos en habitación. O sea, volví a estar de Erasmus de repente. Pero es cierto que esto también, para que veamos que la precariedad y muchas veces estas cosas también influyen en los destinos. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, pues es muy complicado, la verdad. Las residencias son muy caras, como han comentado antes Itzia y Elvira. Entonces, bueno, hay problemas habitacionales tremendos, ¿no? Y como vienen usualmente sin amueblar, esto también es importante para que sepáis que vaya a ir a una casa que vaya a pagar un dineral y va a estar vacío. Insisto, esto es donde yo estuve. En otras ciudades, creo que en Nueva York, ciudades muy grandes, no, la problemática está, pero no es tan esto, ¿no? Y luego, Elvira comenta también lo de las estafas, lo mismo. Tened mucho cuidado porque hay muchísimas estafas, porque además, como voy a recomendar, muchos son en grupos de Facebook que, como tú no estás allí o no tiene a nadie allí que lo pueda comprobar, pues eso es una movida y tenéis que tener cuidado. Recomendaciones, hacerlo con mucho tiempo de antelación. ¿Por qué digo esto? El visado a mí me hizo invertir un tiempo y unos recursos y unos esfuerzos en gestionar ese trámite que no invertí en buscar alojamiento de una forma como mucho más exhaustiva, con todas las dificultades que tiene. Por eso yo dije, me voy a un salón y a volar. Tampoco, no sé, no se me caían los anillos, pero es cierto que esto es una cosa que tenemos que plantearlo como incluso desde el año anterior, ya buscando, mirando, metiéndote en grupos, todo. Porque es muy complicado, porque cada estado en Estados Unidos es un mundo. Mirar si las universidades tienen plataformas habitacionales propias. Ahora os voy a enseñar un fotograma a la que tenía mi universidad. Y eso está muy bien porque da seguridad al alojamiento. Es decir, te da la oportunidad de saber que no es una estafa, porque es una plataforma en la cual los caseros y los apartamentos se registran y tú como estudiante te registras ahí y puedes buscar alojamiento. Problema, necesitas el correo electrónico de la universidad y a mí me lo dieron a las 2 semanas de llegar a Estados Unidos. Os podéis imaginar el piso que podía buscar yo allí. Facebook Marketplace, no sé si lo conocéis, es una pestañita dentro de Facebook, funciona muy bien en Estados Unidos y la mayoría de la gente encuentra pisos por ahí, ¿vale? Y luego, por otro lado, grupos de españoles, grupos de la Universidad de Granada, estudiantes de la UGR en Nueva York, estudiantes de la UGR no sé qué, buscar grupos de Telegram, de WhatsApp, de lo que sea, meteros y la gente además os va a ayudar muchísimo, ¿vale? En estas ciudades de destino. Y en la siguiente diapositiva es un pequeño fotograma para que veáis el sistema que había en la mía, ¿no? Que pues eso tenía ahí los alojamientos, debajo veis lo que cuesta, cuándo lo han colgado, etcétera, ¿no? Y te ponía para contactar directamente con el propietario por teléfono. Y esto estaba muy bien porque eso, era una plataforma como muy segura. Pero ya te digo, necesitabas estar dado de alta en el sistema de la universidad y eso no lo hacen hasta que no tiene el visado y yo conseguí el visado un mes antes de irme, o sea, era imposible gestionarlo de esta forma. Y ya para terminar, la siguiente diapositiva, voy a hablar de temas un poco más positivos, ¿no? Que es como lo que puramente vamos a hacer allí, que no vamos a sufrir y a pasarlo mal, vamos a investigar y vamos a hacer lazos, ¿no? Y en mi caso, la experiencia fue extremadamente positiva, la verdad. La universidad es que suscribo todo lo que ha comentado Itziar, es otro mundo, tienen una
Los campus son gigantescos, con muchísima participación estudiantil, ahí pongo mucho más hermética porque el campus es como toda la universidad, no es como aquí en España o en Granada que tenemos los campus más dispersos, ¿no? Allí es todo junto y eso hace pues que tenga pues sitios para restaurantes para comer, la biblioteca es como, ahí la tenéis, la de la Universidad de Massachusetts, una de las bibliotecas más altas del mundo y la biblioteca de todo el campus, es decir, no había biblioteca por cada facultad, sino que era la gran biblioteca del campus, ¿no? Estancias predoctorales muy poco comunes, por no decir anecdóticas. Yo fui la primera del departamento al que fui. Me pasa lo mismo que a Itziar. Pero es cierto que, pues lo mismo, o sea, muy atentos contigo, te preguntan esto, no sé qué, te ofrece la posibilidad de hacer un seminario con otros compañeros para ver lo que investigas. En Ciencias Sociales y Humanidades, que es mi ámbito, muy interdisciplinar. De hecho, por eso me fui, porque era para conectar con otra gente de otras áreas. Yo, como ha comentado Itziar, hay muchas formas de irse. Yo me fui con el contacto de mi director, que no tenía nada que ver con mi tesis y no era especialista en mi tema. Yo hice una estancia internacional cuando mi tesis va sobre Andalucía, es decir, era todo como un poco protocolario y al final acabó siendo una experiencia súper increíble y bastante enriquecedora a todos los niveles, la verdad. Luego, por otro lado, otro mundo. Bibliotecas y espacios universitarios abiertos los 7 días de la semana hasta las 10 de la noche. Allí trabaja todo el mundo en todo momento. Es una locura. Fines de semana. Entonces, bueno, no voy a fomentar eso, pero bueno, que si queréis que tenéis la biblioteca abierta hasta los fines de semana y los espacios y todo. Y bueno, dependiendo de la situación, aprovechar Estados Unidos y aprovechar el momento si sobre todo, como yo, tenemos una financiación como es la de la FPU. Porque no es un destino fácil, es un destino caro, complicado de gestionar, cada vez más complicado de ir, digamos, cada vez más cerrado, más hermético a la población y a los estudiantes internacionales. Entonces, si tenemos la oportunidad de ir y encima con financiación, aprovecharlo a muerte porque nunca sabes cuándo vas a poder estar en una situación así en un país como Estados Unidos con las universidades que tiene. Y ya está, digamos que eso es todo por mi parte. Y cualquier duda que tengáis, pues nos preguntáis lo que sea. Bueno, muchas gracias. No sé si por ahí habrá alguien que tenga alguna pregunta, pero ahí Juanjo, la verdad que no ha quitado la gana de ir a Estados Unidos a nada. La verdad. Hombre, yo quería preguntar, pero creo que la respuesta está clara. Yo creo que en este sentido, por lo que habéis comentado, salvo el caso de Isier, que está muy determinado por el propio tema de la tesis doctoral, según he entendido, casi la mejor opción para evitar los problemas ahora de hacer la estancia en la Unión Europea, ¿no? No sé qué opináis vosotros, porque os vais a ahorrar, yo no más que mirar, yo tengo que hacer lo que tú has hecho y me muero, pero me muero vivo. Porque nada más que pensar que tengo que sacar visados y todo ese papeleo, puede ser un infierno y además una fuente de estrés importante en un momento de la carrera académica en el que tenéis que estar bastante tranquilos y bastante tranquila, como para tener muchos trámites administrativos. Entonces, no sé qué pensáis si a lo mejor, como comentaba Isiar, que me ha gustado mucho la presentación que ha hecho sobre los factores que hay que tener en cuenta, el primer factor debería ser la carga burocrática que conlleva la propia estancia, ¿no? En ese Pero es sentido, que la carga es grande. Sí. O sea, yo ahora estoy mirando para irme a Inglaterra y también hay una carga burocrática muy grande porque, o sea, el visado que hay que pedir no tiene nada que ver con el de Estados Unidos, es mucho más sencillo, pero hay mucha burocracia interna de las universidades. Entonces, bueno, yo creo que hay pocos destinos que te garanticen. O sea, yo, por ejemplo, en México no tuve que hacer tanta burocracia. En México me consta, creo que en países como México, Argentina, Colombia, no sé, ya Venezuela, no sé, no creo que Venezuela sea muy fácil, pero en esos tres que he comentado, yo sí conozco mucha gente que va habitualmente de estancia y no suele tener problemas. No Y hay casi visado, no toda la hay gente, que pedir visado, por ejemplo. y después a nivel personal vienen bastante contentos de México, tienen muy buena experiencia en estos países. Y bueno, nos deja el contexto cultural, creo que no es favorable también
a nosotros, ¿no? El lenguaje y la cercanía. Y tenía una pregunta que no sé la experiencia que habéis tenido, pero yo creo que es importante de cara a que la gente lo sepa. Es cuestión de la elección de la persona con la que os vais, que yo creo que al final es un factor muy importante, sobre todo a la hora de aprovechar en la estancia el tiempo. Y no sé qué opináis, pero por ejemplo, la cercanía con la persona o el conocimiento previo de la persona con la que vais es importante, no ir a ciegas, es decir, personas con las que hayáis podido tomar, no digo que seáis íntimas amigas, pero que hayáis podido tomar un café en un congreso, que hayáis podido coincidir en una visita que nos haya hecho en nuestra universidad. Yo creo que eso también es un criterio importante, que hayamos tenido contacto face to face, no por internet ni previamente, sobre todo para ver un poco el feeling personal. Y yo siempre recomiendo en estas cosas, un último comentario, es que intentéis buscar personas que, hombre, el currículum académico es muy importante, pero que intentéis buscar personas o tutores que tengan cierta liberación de tiempo, porque a lo mejor cogemos a un investigador, un IP, una figura, una primera espada en un campo científico y nos encontramos que no lo vamos a ver en todo lo que estemos de estancia. Es importante también eso, no sé qué opináis que en función de vuestra experiencia. Sí, Sí, yo por ejemplo fui con Tina, que bueno, la conocía, había venido a Granada alguna vez ya, pues para la tesis de Wences, por ejemplo, o para otros congresos y cosas, y sí que me daba como muy buena vibra también, como que fue sí. durante una reunión con ella precisamente que surgió en plan, oye, ¿y si vas para allá de estancia? Y dije, pues como que no lo dudé por la persona, en ese Sí, sentido, sí. yo también conozco personalmente a Tina, es una persona encantadora, pero precisamente eso es lo importante, ese contacto personal importante para saber si te va a llevar bien o esas primeras sensaciones y sobre todo si la persona va a tener capacidad para cuidarte un poco. Mm. Sí, por ahí sí, Ari Sí. Juanjo, si tiene que comentar algo. Mira, yo por ejemplo, en mi caso, yo pedí, o sea, como que todo se aceleró en base a que salían las ayudas de la FPU, entonces yo tenía como un mes para entregar una memoria con quién me iba a ir y todo. Y entonces yo recuerdo que me iba a ir con un contacto de mi director, que era una mujer que además pues parecía bastante maja y tal, pero yo no conseguí hablar con ella y por tanto no pude, no me pudo firmar la ayuda ni nada porque no daba tiempo y tuve que irme con otra persona del mismo departamento que sí nos contestó y que también había contacto, pero yo no conocía para nada. Entonces fue un poco casi una cuestión de sálvese quien pueda, pero es verdad que había Yo creo buenas que tú referencias. hiciste, Juanjo, por lo que estás contando, una estancia kamikaze, ¿no? Literal, yo Sí, fue de que de repente dije, buah, que me tengo que ir y no había planificado nada y tal. Y fíjate, al final, ya te digo, fue todo, una vez que pasé los trámites y todo eso, la estancia en sí fue increíble. Yo recomiendo a todo el mundo que se vaya afuera, aunque su tesis no tenga nada que ver con la sí, internacionalización, porque en realidad todas tienen que ver algo con eso, pero la mía que es sobre el cine en Andalucía y tal, no, aparentemente no tenía nada que ver y eso, allí la gente súper atenta, en mi caso mi director, bueno, mi tutor de allí, yo me quedábamos cada 2 semanas y nos contábamos y también te das cuenta de cómo allí la academia es diferente, sí, también, pero no sé, no tienen... siempre se encuentra también en la estancia al principio, la primera semana, la segunda está un poco solo, ¿no? O sola, Sí, pero después siempre es verdad que siempre aparece alguien que está también un poco, ¿verdad? Como tú estás por allí, al final siempre acabas conociendo a alguna persona con la que entabla amistad y puedes salir, sí, puedes comer en los comedores, yo qué sé, llevar esa vida y la verdad que se hace de manera bastante natural y de manera bastante rápido, ¿no? sí, Yo quería decir eso, que hay veces también que nos vamos a la estancia pensando que es como el Erasmus y al contexto al que vas no es como el Erasmus, porque no hay tanta gente que está en la misma situación que tú de necesitar socializar y tal. Entonces yo sí que he escuchado mucho la experiencia de la estancia como una experiencia solitaria, pero creo que simplemente hay Sí. que regular un poco las expectativas y Bueno, también disfrutar un depende poco de un esa poco. soledad.
Depende también un poco ya de cada uno, ¿no? Porque es verdad que hay gente que a lo mejor le cuesta más, pero bueno, yo me acuerdo que cuando fui, pues me juntaba con todo el que pillaba. Pues ya está. Sí, Pero bueno, sí, también sí, me sin pasa duda, aquí en pero aún Granada. así el contexto es diferente. No es como el Erasmus que estás en una residencia con mucha gente que está en tu mismo Bueno, hay tal. que tener en cuenta que la estancia de investigación, yo la recuerdo, me levantaba por la mañana, me iba y salía, estaba 12 horas metido allí en el centro de investigación y después, bueno, aprovechaba las comidas, los descansos, para entablar relaciones, los fines de semana, si alguien quiere salir, pero es verdad que no podemos obviar que nos vamos a trabajar y que además es un periodo hiper intenso de trabajo, no es un periodo en el que vaya a hacer turismo ni a hacer amigos secundario, vas a trabajar y yo me acuerdo de estar, ya que estas horas estás 12 o todo el día trabajando, porque bueno, ya intentas aprovechar y bueno, haces contacto con gente, empiezas artículos, etcétera. Oye, tenemos por aquí algunas preguntas, a ver si las podéis responder. Daniel, se ha ido aquí Fátima, voy a coger esta de Fátima, que nos pregunta, ¿recomendáis solicitar la financiación UGR aunque está a la espera de la FPU? Eso, Elvira, no sé si tú la solicitaste, la de... Sí, o sea, yo solicité plan propio, la del P10 y la de la FPU. Pues que sí Yo recomienda que diría la que sí, solicite, ¿no? sí, o con un poco de cuidado, no solicitar todas, porque eso, te vuelves loco, ya es suficiente papeleo y deadlines y cosas, pero sí, porque siempre si te la dan, lo que ha dicho Juan José, puede renunciar Mm. perfectamente. Ah, Dice Mariano, ya respondí Juan también. Mariano, ¿las diferentes ayudas para la Unión Europea pueden ser complementarias? Sí, son todas complementarias, ¿no? Más o menos la de la UGR es complementaria con todo. Y no sé, Elvira, si la FPU es complementaria con la Unión Europea. Yo creo que sí, ¿no? La No, FPU no es ¿complementaria? complementaria con ninguna, de con hecho. ninguna. Con ninguna. Si te dan la ayuda de la FPU, no puedes irte con ninguna otra Vale, financiación. ¿no? Sí, Eso es. Buah, de también hecho es lo lo que ponen me suena, fácil, yo ¿eh? creo que es algo que no he estado mirando cuando he revisado las convocatorias, pero yo creo que por lo general, si te dan una, solo puedes ir con esa, yo creo. Vale, Pero bueno, vosotros lo sería sabéis cuestión mejor de mirarlo. que habéis estado en el lado. Mm. Violeta Q, aquí dice, gracias por la charla y los consejos. Una pregunta sobre los trámites previos a la estancia. Cuando tiene una beca FPI con un centro de investigación, ella está de FPI en el consejo, pero está matriculada del programa de la UGR, ¿vale? ¿Los trámites papeles para la estancia son exclusivos con la UGR? ¿O por el contrario son el centro con el que tramita el contrato? Pues la verdad que no tengo ni idea de esta. Es una compañera del RSSI que está aquí en la UGR Ni idea. matriculada. A Y ver, yo hacemos cosas. Sí, Juanjo. yo diría que si estás matriculada en el programa de doctorado en la Universidad de Granada, los trámites los tienes que hacer con la Universidad de Granada. Por lo menos lo que yo he dicho, los trámites que yo he dicho, porque eso es para los estudiantes de doctorado de la Universidad de Granada, que tenemos Claro. el DAD y todo eso. Yo diría, desconociendo el tema del CSIC, diría que si estás matriculado en un programa de doctorado de la Universidad de Granada, en ese sentido rindes cuenta también a Claro. la Está, UGR. está administrativamente dependiendo de los centros y se podrá beneficiar. Oye, pues si soy estudiante de doctorado de la Universidad de Granada, te beneficia de todas las ayudas que tengas, Ujú. independientemente de dónde estés trabajando o contratada. O sea que yo efectivamente comparto la visión de Juanjo, ¿vale? Manuel, ¿cómo de FER tienen que hacer la actividad de realizar la estancia en contraste con lo que se plasma en los papeles de las becas? Bueno, eso como todo, ahora que no respondan, ¿vale? O sea, hay que cumplir el plan de trabajo. En investigación, un plan de trabajo es papel mojado. Pero bueno, responded vosotras que habéis estado ahí. No, no, Lo que, coincido. sí, o sea, el plan de trabajo es más para que vean que vas con unas intenciones y también para ti tener una guía, pero luego de los documentos que tienes que entregar a posteriori para certificar, haces como una memoria que es casi un diario, no tienes que demostrar. Yo, por ejemplo, puse que iba a realizar un artículo y lo estoy terminando aún, o sea, ni siquiera lo tengo, no lo he tenido que presentar, por ejemplo, para certificar la estancia. Entonces, bueno, luego no te comprueban nada ni, no sé, Eso simplemente es te como todo. piden un papel de tu tutor de allá que certifique que has estado y que has estado trabajando, pero ni siquiera tiene que poner qué has hecho y tu memoria, que ahí ya tú puedes poner todo lo que quieras. Sí, Pero no Manuel, te van a pedir que demuestres. la memoria, verá la actividad académica que son es un mapita que tú tienes para organizarte. Hombre, no, cuando tienes que presentar
la memoria relativa a un plan, pues como cambia el nombre de las cositas un poquito y ya está. Oye, pues ahí va. Los planes suelen ser además a carta a los Reyes Magos. Voy a hacer 3 artículos y acabas haciendo 2 borradores de artículos. Pues bueno, lo explica y ya está, pero no se tiene en cuenta. Eso sí, yo lo que recomiendo, y lo recomiendo siempre en casi todos los cursos que doy, que los planes de trabajo de cualquier cosa no lo hagáis, digamos, con demasiadas expectativas, que seáis bastante realistas. En una estancia, con que haga un paper, asista a un curso, ya es más que suficiente. Bueno, ya si hace un paper es más que suficiente, pero que no va de estancias a un paper, va a intentar iniciar la realización de un paper, ¿vale? Pero bueno, pues os Lo digo que que no sí, os plan- lo no- que no sí os que os planteéis diría... Perdón, Iciar, sigue. Bueno, termina. No, ya, dale tú. Vale, lo que sí que os diría de cara a las solicitudes de ayudas es que sí que haya un vínculo bastante claro, que busquéis el vínculo más claro con vuestra tesis, porque eso es lo que más... Al final Porque al final valoro. las actividades, todo el mundo tiene las actividades bien porque todos ponemos un poco lo mismo y el plan de trabajo no hay mucha diferencia entre unos y otros, pero lo que sí que marca la diferencia es que busques que se quede justificado, ¿no? Y yo la gente que conozco que le han rechazado las ayudas es porque no estaba bien justificado. E incluso en los casos en los que vais a grupos de investigación que no tienen mucha sintonía con tu proyecto de tesis, igual Juanjo puede hablar de esto, se puede buscar la forma de justificarlo, sobre todo por la multidisciplinariedad que les encanta. Sí, muy bien Y traído. la internacionalización de tu investigación también. Es decir, le encanta, por ejemplo, en mi caso, que yo hago una investigación sobre el cine documental en Andalucía, pues a ellos les encanta que tú digas que irte a otro contexto de investigación con otras metodologías de trabajo, con otras, bases teóricas de investigación, pues cómo puede aportar eso a tu proyecto de tesis. Y tengo que decir que dentro de que parece un poco el cuento de la lechera, es verdad que a mí me sirvió muchísimo. Es decir, yo ahí descubrí otras formas de afrontar la investigación, otras formas de academia y de verdad que creo que es la parte más positiva, pero eso lo valoran también muy bien. El hecho de que internacionalices tu investigación, que la saques, digamos, de tu centro de trabajo. Y la docencia, yo, sobre todo si vais a América, tanto a Estados Unidos como a Hispanoamérica, si podéis ir a alguna clase que dé vuestro tutor, aunque sea de grado, id porque la forma de dar clases es tan diferente y también aprendes mucho como docente, que eso también es parte de nuestro trabajo y también tienes que formarte. Eso está bien, que no nos centremos solo en investigación. Yo me acuerdo cuando iba, me apuntaba a todos los seminarios que podía, incluso, bueno, no necesariamente de investigación, pues de seminarios que había de comunicación, de documentación, a conferencias de cultura, de todo, un poco, y te da perspectiva. Y la verdad que una de las cosas que tienen las estancias es que te cambia bastante, porque la experiencia aquí en Granada, con los grupos, suelen ser muy inmersivas. Somos, bueno, yo ya no sé, pero cuando estás haciendo la tesis, eres joven y te crees que esa es la forma general de trabajar de todo el mundo. Y realmente la estancia lo que te permite es ver que hay múltiples formas de trabajar. Normalmente, como caiga en un grupo que está muy organizado, que tiene buenos métodos, que tiene buena administración, la verdad que aprende muchísimo. Roberto me pregunta por aquí, yo no tengo ni idea, ¿eh? ¿Se puede pedir una ayuda a mayores de la bolsa que ya hay para estancia en una FPI? Esa pregunta es premium. Yo no tengo ni idea tampoco. No tenemos ni idea por aquí, Roberto. Ni Como idea. no te pido. No. Pues Andrea ha levantado la mano. Venga, y aprovechando que vamos Hola saliendo del chicos, chiringuito, que tenemos que irnos a comer. muchas gracias por Andrea, la bueno, charla. Tengo una pregunta o sea, yo estoy súper verde, entonces mi pregunta es más bien, qué servicio de la UGR os ayuda más para tema dudas de las estancias? Porque yo soy de FPU 2022, todo ha cambiado un montón, no es tan fácil como has dicho tú antes, Elvira, creo que también hay que hacer papeleo y tal. Entonces, ¿a quién puedo acudir para que me lo explique un poco, si lo sabéis? aquí a yo sigo. Tengo entendido que es hablando con posgrado. De todos modos, a mí algo que me pasa siempre que tengo una duda con algo es que mando un correo a quien creo que es y me acaban redirigiendo a otra gente. Que Exacto. eso lo hacen siempre, en plan, no te ignoran, sino te dicen, ok, yo no, pero habla con este otro. Pero creo que posgrado es a quien hay que decirles, vale, me quiero ir a distancia, ¿qué hago? Y ya a partir de ahí sí que empieza papeleo y todo.
Vale, Pero genial. Elvira, ¿no se encargan, por ejemplo, es que no me acuerdo, yo, cuando trabajaba en el vicerrector de investigación, las que tenéis contrato de FPU, Yo, teníais a varias personas del sí, PTK asignadas, que cualquier duda de la FPU, cualquier problema, oye, le da un toque y es precisamente la que te redirige, ¿no? yo iba a recomendar al vicedirectorado de investigación. O sea, increíble. Cualquier Sí, cosa te ayudan, incluso si puedes ir en persona, eh, te ayudan muchísimo con todo, con todo. Incluso con sí, cosas que igual no son ni siquiera de su competencia, pero te ayudan porque es lo que dice Dani, que están encargados, o sea, hay sí, predoctoral@ugr, creo que es. sí, pero ahí lo Son están poniendo. Es decir, si tengo por aquí que no me acuerdo del nombre. Pero eso, sí, predoctoral@ugr, exacto. Ese es, a mí también me ayudó bastante con el seguro médico, con todos los problemas que yo tuve de las fechas, me ayudaron muchísimo y yo acudiría a ellos, la verdad. Vale, y nada, y otra cosa rápida, ¿sabéis si el dinero asignado a cada destino se actualiza cada año o es cada más tiempo? Muy poco, muy poco, prácticamente no hay cambio. Vale, Yo creo pues que en la nada. FP1 no había cambio en muchos años, ¿no? sí. No sé si Elvira lo sabe. Sí, creo que está bastante igual. Por lo menos del año pasado y este no ha cambiado. Ujú. Vale, pues nada, gracias a los tres. Venga, suelta, Andrea. A ti, Más preguntas, sigue por aquí, Bueno, he visto que estáis levantando mucho interés. Bueno, con FPI, según convocatoria, 40 euros por día para irme a los Países Bajos. Pues con eso, que te diga Elvira, a lo mejor tienes para pagarte un metrillo y a lo mejor un desayuno bueno con 40 euros al día. La verdad que en la cuestión económica, yo voy a ser sincero aquí, pero la cuestión, a mí, fijaros, cuando yo hice la estancia me la tuve que pagar yo entera de mi bolsillo porque directamente ni a la FPU, estaba haciendo la tesis, digamos, por mi cuenta, estaba trabajando en aquel momento en una librería y, digamos, era un doctorando libre y no tenía ningún tipo de vinculación. Me quería ir de estancia, pedí permiso del trabajo y me lo dieron y me fui y me lo pagué todo. Fijaros cómo está el tema. Y la gente que se va de estancia al final te acaba costando el dinero y bastante. O sea, no es una cuestión que tenés que tener en cuenta y se lo digo para la frustración. No hay nadie que se dé estancia y que le salga gratuitamente o se la pueda financiar de forma completa con todas las subvenciones que consiga, ¿vale? Y por lo que habéis contado, en mi época yo tuve suerte y todavía no existía esta crisis de la vivienda. Yo, de hecho, me acuerdo que incluso cuando me iba todavía poca gente de estancia, no era como ahora, no estaba todo tan internacionalizado y ellos mismos me averiguaban la, la el alojamiento y unos precios totalmente normales universitarios europeos de los que había en el año 2010, 2009. Pero ahora veo que se ha puesto la cosa muy difícil. Pero bueno, aquí de los tres, ¿quién no ha pagado? ¿A quién no le ha costado dinero? Yo creo que a los tres, ¿no? A mí no. A A mí, ti o no. sea, yo tuve que adelantar el dinero, pero con el dinero de la beca, Tú pudiste, ¿no? pero lo he puesto en el chat. Mi alojamiento era muy barato porque era de una amiga, una conocida, entonces pues Pudiste me salvar los convenció. muebles. Pero igual si no, pero yo, en México lo que te da la ayuda te da para cubrir o igual tienes que poner un poquito más de dinero, pero no No se es... va de madre, no, eso no se No. va, se queda. Vale. Allí Elvira sí, ¿no? Elvira sí te allí, Bastante neutro, la verdad. O sea, con bueno, el bien. dinero como el sueldo de FPU y la ayuda y tal, yo digo, vale, no estoy como ahorrando lo mismo que otros meses, evidentemente, pero no perdí, por lo Pero menos. Juanjo, no te sale la cuenta. Y Juanjo, bueno, a ti, te sale- yo, a ti a regulín, sí. ver, yo, según mis cuentas, perdí un poquillo para lo que podía haber perdido, la verdad. Pero luego es verdad que a mí Bueno, me daba la no es tanto FPU. perder, no es tanto perder. Yo Sí, digo que, bueno, invertir. Sí. que se asuma a una inversión. Yo cuando hice estancia fue una inversión, evidentemente, Sí, en formación hombre, y ya está. irse a Estados Unidos es una inversión porque yo estaba en el estado de Massachusetts, que es donde están las mejores universidades de Estados Bueno, es Unidos. que O tiene que ser sea, muy carísimo además ese estado, ¿no? Ese estado será de los más sí, caros de claro, Estados Unidos, ¿no? entonces también eso puntúa bastante para luego Probablemente plazas sí. de profesorado, estancias en universidades buenas que estén en ranking y todas estas cosas, que eso también lo Muy comenta poco. Ichiar, pues también es importante. Mm. Pero bueno.
Muy bien, pues no sé si tenéis alguna otra pregunta y si no, oye, os quería dar las gracias por haber participado, por compartir estos conocimientos. Yo sé que le va a venir esto muy bien a la gente porque es que hay información muy valiosa de primera mano. Y nada, si queréis seguir participando en Yo Sigo, ya sabéis, contactarme y tenéis aquí las puertas abiertas. Y si me veis, ya sabéis que aquí en Yo Sigo no pagamos, pero si me veis por la calle, os invito a una cerveza o invito a un café cuando queráis, ¿vale? Muchísimas gracias y un Muchas gracias abrazo a muy ti. fuerte. Que paséis buen día a todo el mundo. Gracias, hasta luego, Gracias. chicos. Adiós. Chao. Gracias.